Gracias, Señor, porque en ella encontramos sanidad, porque en ella encontramos restauración, liberación, perdón de pecados, Señor. Gracias te damos en esta mañana poder compartirla, no solamente con los que están aquí presentes, sino con aquellos que en este momento se están conectando a través del Facebook. A ti te damos toda gloria y toda honra. Yo quiero menguar aquí para que Cristo crezca. Espíritu Santo, toma control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, así como también de los corazones, de los oídos espirituales de tus hijos y las personas que están participando en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasos para destrucción de una fortaleza. Dice en Deuteronomio también la palabra de Dios. Deuteronomio 12:1. Estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos sus lugares donde rinden culto a otros dioses, sobre la cima de las montañas, de los cerros y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares, destroza sus columnas sagradas, quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. ¿Cómo se forma una fortaleza en nuestras vidas? ¿Cómo se inicia ese proceso de formación de una fortaleza en nosotros? Muchas veces de una manera inconsciente, muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces tienen que ver con la forma en que nos criaron. Y nosotros, para destruir una fortaleza, lo primero que debemos hacer es identificar la raíz de esa fortaleza. Saber cuándo, cómo comenzó. Amén. Entonces, ¿por qué les parece que Dios era tan estricto, tan celoso, tan fuerte? Como dice aquí en Deuteronomio, cuando entres a la tierra que el Señor le juró a tus antepasados le había de dar, entrarás y derribarás y quemarás y destruirás todos esos falsos altares, todos esos postes, todas esas imágenes de acera. ¿Por qué? Porque el hombre natural es muy dado a aferrarse a cosas que ve. Porque a veces nosotros necesitamos tocar, palpar algo para creer, para fortalecer nuestra fe, entre comillas. Cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios, pues andamos por vista y no por, andamos por fe y no por vista. Entonces el Señor no permite ni permitió nunca que se levante dentro de lo que Él le llamó templo, sinagoga o lugar de su presencia, ninguna cosa a que aferrarse. Aún le digo más, hermanos, si por alguna razón ustedes me admiran a mí como pastor, los que me admiren, y me ponen en un lugar muy privilegiado y a veces por encima de la figura del Señor Jesús, eso es idolatría. Y voy a decir algo fuerte, que a lo mejor muchos no... Espera un ratito, ¿qué está diciendo el pastor? Aún si yo tomo a la Biblia, el libro Biblia, no su contenido, el libro Biblia, y lo idolatro, estoy cometiendo pecado. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si bien contiene la palabra de Dios, yo no puedo decir fuera Satanás, sí, fuera, con mi Biblia, usando este libro.
Porque es aquí donde yo tengo guardada la palabra de Dios. Atesorar la palabra en nuestros corazones, dice. Y algunos tienen su Biblia como desodorante personal, aquí bajo su brazo. Algunos tienen su Biblia ahí como para que todo el mundo vea en la entrada de su casa. Pero tienen como un amuleto, como un artículo de idolatría. Y ojo con eso. El Señor dice, destruirás, derribarás por completo. Hoy día tomamos como figuras para idolatrar personas importantes del arte, del deporte. Imitamos su conducta, su manera de vestir, hasta su manera de hablar. Y Dios nos ordena, destrúyelas por completo. Bájalos de esos altares. ¿Quién está en tu altar? ¿Quién ocupa ese lugar en tu altar? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos? Porque a veces, sin darnos cuenta, ellos ocupan el lugar que Dios tendría que ocupar en nuestras vidas. Entonces, cuando descubrimos esa raíz, cuando nos damos cuenta de que hay algo en nuestra vida que no está bien, ¿qué armas tenemos que usar? Lo que dice en 2 Corintios 4:10, nuestras armas espirituales y no las carnales, para destruir fortalezas. En el mundo secular o en el mundo de la ciencia, las fortalezas se traducen como mecanismos de defensa, según lo que Freud había descrito alguna vez. Y hoy no voy a hablar de psicología, pero la psicología identifica varios de estos mecanismos de defensa, todos inconscientes. Y debido a que esas fortalezas están en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta que están ahí, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Nosotros necesitamos recurrir a la palabra de Dios para derribar, para destruir esas fortalezas. ¿Y cómo lo hacemos? Dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve lo que hay en mí. Si hay caminos de perversidad, guíame por el sendero recto. Por lo menos yo uso esa oración cada mañana, porque hay cosas que yo no me doy cuenta o que yo no veo en mí mismo, y necesito que Dios, al desnudar yo mi corazón, Él pueda operar en mi vida. Amén. Entonces le digo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve mis pensamientos. Entonces eso que es inconsciente, esa reacción que muchas veces, sin querer, queriendo, como dice el chavo, sale de mí, el Señor puede ayudarme y decir, opa, cuidado con eso. Perdón. Entonces, todos los días debemos presentar nuestro corazón desnudo al Señor. Todos los días tenemos que presentar nuestra conciencia al Señor. Y algo muy bueno, necesitamos compañeros de oración. Necesitamos un grupo de personas que ore conmigo, que se reúna conmigo. ¿Para qué? Donde yo pueda abrir mi corazón. Pido por favor, si aquella ventana puedan, la cortina cerrarme, encandila directamente aquí. Entonces, nosotros necesitamos de repente un grupo de 2, 3 personas, 4 personas, donde en ese grupo pequeño podamos abrir nuestro corazón. Podamos decir, ¿saben qué? Estoy en esto y no sé cómo salir. Si bien es necesaria la presencia del Espíritu Santo, el exponernos delante del Señor, también los buenos hermanos, un buen líder, un buen mentor, hace mucha falta. Y nuestro objetivo, nuestra meta en esta segunda mitad del año es que no estemos más solitos. Y desde ahora, desde los primeros días de julio, vamos a tratar de involucrar a toda la iglesia de vuelta en los GPO, en los microgrupos, en los grupos de oración.
porque se nos destartaló un poco con la pandemia, pero vamos a volver a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la fortaleza, les decía. Ahora, ¿cómo? Como es un proceso lento en el que vamos formando esa fortaleza, o en la que le vamos formando a nuestros hijos o a las personas que nos rodean esa fortaleza en su vida, el proceso de destrucción también no es una cuestión así instantánea. Ustedes pasan aquí adelante, yo oro por ustedes, les unjo con aceite y ya están libres. No, identificar, renunciar, presentar al Señor, arrepentirnos, y ahí empieza el proceso duro, un cambio. Son pasos que les voy a estar compartiendo en un rato. Algo muy importante antes de ir a los pasos: tenemos que ser capaces de admitir nuestros errores, hermano. Tenemos que ser capaces de reconocer que el problema está dentro mío, no dentro de la otra persona. La palabra de Dios dice, Mateo 7, 2 al 5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar esa pajita de tu ojo, y aquí tú tienes una viga en el tuyo? Hipócritas, dice el Señor, saca primero esa viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces nos pasamos echándole la culpa, por culpa de papá, por culpa de mamá, por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, por culpa de fulanito de tal. Si yo hubiera nacido en Nueva York, si yo hubiera nacido en Tangamandapio, y le echamos la culpa a todo el mundo menos a mí mismo. ¿Conocen ese tipo de personas que fallan y dicen, por tu culpa me equivoqué, vos tenés la culpa? Es como decir, déjame, voy a quitar la pajita y vos tenés una viga clavada en el ojo. No es así. Lo primero que tenemos que hacer es, Señor, examinar mi corazón. En mí está el problema, ¿cómo es el asunto? Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Se entiende? Porque a veces nos pasa eso. Y la mayoría de los conflictos ocurren por esa razón, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos miramos a nosotros mismos. Estamos levantando fortalezas, estamos levantando muros, estamos levantando barreras con otra persona. Y a veces son con personas muy próximas, muy allegadas, muy queridas, muy amadas, tu esposa, tus hijos y personas que te rodean. ¿Por qué? Porque vos te encargaste de levantar esas barreras. Y entonces tus ojos son ojos críticos nomás. El dedo que primero levantás es el dedo índice, pero te olvidás que hay 3 dedos más este pulgar que te apuntan a vos. Entonces es tan importante, antes de atacar, antes de criticar, ver si esa fortaleza es mía, ¿verdad? Si yo tengo la culpa o si la otra persona tiene la culpa. Y estos son algunos de los pasos que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, identificar las raíces. ¿Cuándo comenzó el problema? Hebreos 12:15 dice, mirad bien, a no ser que algunos de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Cuidado, dice, miren bien, atiendan, no sé qué otra palabra usar. Atiendan que no brote una raíz de amargura en tu corazón. ¿Qué dice? Que haga que tu corazón se contamine y pierdas la gracia de Dios y seas un agente de contaminación. Hoy que está tan de moda este tema de la contaminación, del contagio del COVID. El amargado, el que vive con raíz de amargura en su corazón, contagia su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera. Se nota la lengua. ¿Sí o no? No le gusta nada, anda con cara de haber chupado un limón bien amargo, siempre está enojado, siempre critica todo. Yo sé que aquí no hay ese tipo de personas, es en otra ciudad, pero esa es la realidad muchas veces. Cuidado con las raíces de amargura. Él no me saludó, él ya no me quiere más,
Él me faltó al respeto y empezamos a agrandar la raíz hasta que se convierte en un árbol. Y empezás a dar malos frutos. Y empezás a amargarte. Antes de que el problema venga, vos ya estás amargado, vos ya estás ahí con la raíz de amargura liada por todo tu corazón. Segundo, si hay dolor, que es muy común en este tipo de fortaleza, es necesario sacar afuera ese dolor. Porque mientras que el dolor está afuera, mientras que el dolor está ahí en nosotros, no vamos a poder mirar desde la perspectiva de Dios. Amén. Dice por ejemplo en Job 14:22, su cuerpo le da solos dolores y su alma duelo. Job estaba amargado. ¿Cómo que no va a estar amargado? No pecó contra Dios, como dice la Biblia, pero perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Y tenía una esposa muy personaje que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Lógicamente, Job estaba con raíces de amargura. ¿Y cómo él estaba? Su cuerpo lleno de dolores y su alma de duelo. Cuando nosotros estamos en esa condición, hermanos, no podemos ver desde la perspectiva de Dios. Solamente vemos dolor, solamente vemos mal, solamente vemos enfermedad. Por eso es tan necesario, hermanos, que quitemos ese dolor de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Dice también en el Salmo 77:3, me acuerdo de Dios y gimo, medito y mi espíritu desfallece. Se acuerda, pero no le ve a Dios esa persona. Ah, qué feliz que era cuando yo me convertí recién. Qué feliz que era cuando no sé qué historia. Qué feliz y entonces vive del pasado. Yo siempre uso este ejemplo y digo, la persona que vive añorando el pasado, o la persona que vive solamente con raíces de amargura en el pasado, es como querer manejar de aquí a Ciudad del Este mirando solamente el espejo retrovisor. Te vas a hacer puré apenas salís a la supercarretera, ¿sí o no? Si vos vas mirando el espejo retrovisor y no ves adelante, vas a chocar con cualquiera. Así es la persona que vive en el pasado, así es la persona que no quita de su corazón el dolor, la amargura. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos arrepentirnos. Las fortalezas comúnmente involucran algún tipo de idolatría o de intervención humana en vez de depender de Dios. Entonces no le soltamos a esa persona que nos hizo daño. Entonces no le liberamos a esa persona y le llevamos en nuestra mochila. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa persona que era nuestro ídolo, esa persona que era lo máximo, te falló, erró, te hirió, te lastimó, te traicionó. ¿Y qué pasó? Se te cayó el ídolo. Y te levantás de mañana temprano pensando en el que te falló. Tomás tu mate pensando en esa persona. Querés orar y no podés orar porque pensás en esa persona. Te vas a trabajar y esa persona está en tu mochila. Te sentás a almorzar y se sienta contigo a la mesa y no le soltás. Hablo emocionalmente, hablo espiritualmente. Y no le voy a perdonar, y no le voy a perdonar, y cerrá tus dientes ahí, anda, perdóname, así, ¿verdad? Como ese pitbull que cierra sus dientes ahí hasta destruirle por completo. Y así es la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le cayó el ídolo, o como dice acá, una intervención humana. Vino de la nada y ¡pah! Te hirió, te lastimó. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 3:2? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Hermanos, falló la otra persona, se te cayó el ídolo, te traicionó, todo lo que quieras. Pero vos tenés que arrepentirte de esa actitud que tenés en tu corazón. ¿Cómo, pastor? Sí. Vos y yo tenemos que soltar a esa persona. Y la única manera de soltar a una persona que nos hizo daño
a un ídolo que se nos cayó es arrepintiéndonos de la actitud que generó en nosotros, porque la otra persona vive feliz, contenta, hace su vida como quiere, le interesa un bledo lo que vos estás sintiendo y vos estás amargado, vos estás triste, levantaste una fortaleza, ya no querés orar, ya no querés venir a la iglesia, ya no querés estar con los hermanos, no querés nada. ¿Por qué? Porque te fallaron. Y hoy te quiero cambiar la perspectiva y decirte, sos vos el que tenés que sanar ese corazón a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, porque el reino de los cielos está viniendo, hermano. Y si seguís con esa raíz de amargura, si seguís con ese aró, como decimos nosotros en guaraní, no vas a ser parte del reino de los cielos. ¡Soltale! Arrepentite, Señor, te pido perdón. No le aguantaba a Juanita, a Pedro, a quien sea. Señor, te pido perdón y me arrepiento de haber mantenido tanto tiempo esa alma cautiva sobre mi vida. Y hoy le suelto y me arrepiento porque quiero ser parte de tu reino. Y gloria a Dios, empieza la sanidad, viene el fluir del Espíritu Santo. Cambia tu cara, esa cara amargada que tenías empieza a ser pura sonrisa. Y como decía un hermano nuestro, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque tu corazón se sanó. Aleluya. Otro paso, la contrición. Sintiendo el dolor por el daño causado a los demás. Sintiendo dolor por el daño que hemos causado. Ahí ya no es lo que te hicieron, ahí ya es lo que hiciste. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 17, el Salmo de arrepentimiento de David después de haber pecado con Betsabé, cuando fue confrontado por el profeta Natán. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿A quién le dañaste? ¿A quién le heriste? ¿A quién le ofendiste? ¿A quién le traicionaste? Hay que quebrantarse, hermanos. Y si no nos quebranta el hecho de haberle fallado, haberle traicionado, haber chismoseado, murmurado, hablado mal de una persona, ¿saben qué ocurre, hermanos? Nuestro corazón se endurece. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, cuando habla de los hombres de los últimos tiempos. Dice, y tendrán la conciencia cauterizada. Los médicos entienden el término cauterizar. Es como quemar, ¿verdad, doctor? Es quemar, proceder a... Así, entonces se vuelve insensible esa parte. ¿Y cuál es la parte del hombre que no se arrepiente, del hombre que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta del daño que hizo a otro? El corazón contrito y humillado, ¿verdad? Ese es el que Dios no desprecia. Pero la conciencia cauterizada no le entra bala. Es como que tengas un callo en el pie. Y eso que mucho tiempo anduvieron descalzos y jugaban partidos sobre el torito. ¿Conocen el torito? La plantita esa que tiene muchas espinas. Y algunos de mis amigos jugaban descalzos cuando éramos mitaí sobre el torito y no le clavaba algo. Porque así era el callo que tenían en el pie. Y así es la conciencia de mucha gente. ¿Yo? ¿Te hice daño, Rosana? ¿Yo? ¿A quién? ¿Yo? Ni en botado. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Vos te encontrás con esa persona, vaya porque tranquilo, pa. Está bien, pero súper bien. ¿Sí o no? Vos sabés bien que no está bien. Vos sabés bien que su matrimonio no funciona bien. Vos sabés perfectamente que su vida no está bien. ¿Y qué tal? El mejor tiempo de mi vida, pastor, diciendo algo, ¿no? Y no es cierto, hermano. Después allá a la cansada vos te enterás. Y se separó de su esposa. Y se fue con otra. Y no sé qué historia. Pero él con el agua hasta la nariz. Dice en Isaías 57:15 sobre el tema. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el espíritu contrito y humillado.
para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Isaías 57:15. Qué lindo pasaje, hermano. Aunque el Señor habita allá en su santidad, allá en las alturas, dice: yo estoy con el corazón contrito y humillado. Estoy con el oprimido de corazón, con el humilde de espíritu. Por eso que necesitamos, hermanos, derribar las fortalezas que se formaron en nuestras vidas. Y estas fortalezas a veces, hermanos, vienen de nuestra crianza, que nos forman prejuicios raciales, prejuicios de nacionalidad. ¿De dónde, por ejemplo, a nosotros nos metieron en la cabeza? Y puede ser la guerra de la Triple Alianza, todo, pero es arriba día con los argentinos. Dasha y la curepire. ¿De dónde nos metieron eso? Mi abuelo se fue a la guerra del Chaco, mis abuelos se fueron, los abuelos de mi esposa también. Y desde chiquititos nos enseñaron a odiar a los bolivianos. Ya terminó la guerra, ya se acabó hace más de 70 años. Y cuando yo era chico, por lo menos jugábamos carrera, dice el último bolicuñá, disculpen el término, pero es fuerte. Debió bolimba, te decían antes, ahora ya pasó más. Entonces, son prejuicios que nos van poniendo en la cabeza. El machismo es un prejuicio, ¿verdad? ¿Cómo una mujer te va a ganar la carrera? ¡Qué inútil eso! ¡Qué mal! ¿Sí o no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón contrito y humillado. En el otro paso, pedir perdón de forma correcta. Lucas 18, 13 al 14. ¿Recuerdan el pasaje donde el fariseo y el publicano se fueron al templo? El fariseo dice que se sentó en el primer lugar y empezó a decir: Padre, yo te doy gracias porque no soy como ese publicano. Yo diezmo, yo vengo al templo, yo oro, yo esto, yo aquello, yo me metí. Pero dice que el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que este descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será levantado. El pedir perdón correctamente, el pedir perdón sinceramente. Mi amor, perdóname por todo lo que te hice. Ese no es pedido de perdón, hermanos. Cada pecado tiene su nombre. Y nosotros sabemos por qué fallamos. Pero cuando yo no pido perdón sinceramente, lo que levanto es una fortaleza. Levanto un muro. Y cuando me doy cuenta, no tengo de qué hablar con mi esposa. No tengo tema de conversación con mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de muros. Estoy rodeado de fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando fallé no reconocí. Porque no pedí perdón, porque no me arrepentí. Y mastico sencillamente dolor, amargura y todas esas cosas. Y a veces son prejuicios falsos que tenemos en la mente. Quedan 3 pasos más y terminamos. Primero, otro paso, hacer restitución. Restituir con el bien el mal. Amén. Dice: no pagues a nadie mal por mal, sino bien por mal. Porque qué de grandeza tenés si le saludás al que te saluda, si le amás al que te ama. Lo grande entre nosotros, ¿saben qué es? Amar al que no se puede amar, al que te hizo daño. Dice en Éxodo 22, 1 al 4: cuando alguien robe un buey o una oveja, o lo degüelle o lo venda, por aquel buey pagará 5 bueyes
y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Si un ladrón es hallado forzando una casa y es herido y muere, no hay castigo. Pero si sucede después de salido el sol, y sí hay castigo. Al ladrón le corresponde hacer restitución, y si no tiene con qué, será vendido por lo robado. Y si lo robado es hallado vivo en su poder, sea buey, asno, oveja, pagará el doble. Restitución, siempre la palabra de Dios habló de restituir. Y hablo de mi relación con mi esposa para no hablar de nadie de ustedes. Pero si yo le fallo a mi esposa, yo tengo que restituirle. Y no con un buey, no con una oveja, no. Restituirle significa cambiar de conducta. Y si mi problema eran malas palabras, ofensas, etcétera, etcétera, ahora tengo que hablarle de otra manera. Amén. Entonces, la restitución significa hacer lo contrario de lo que hirió, de lo que afectó, de lo que ofendió. Amén. Y para eso tenemos que hacer un cambio de 180 grados de mentalidad. Tenemos que empezar a identificar eso que decimos ahí, restaurar mi identidad con Cristo. Amén. Entonces dice en 1 Juan 3, 1 al 12, miren cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, porque por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios y tenés la identidad de Cristo. Pero si vos no estás convencido de eso, no vas a poder ni arrepentirte, ni contristarte, ni hacer restitución, ni pedir perdón en serio, nada. Y vas a vivir entre 4 paredes, entre rejas. ¿Por qué? Porque no restauraste tu identidad en Cristo. Amén. Y restaurar mi identidad en Cristo es decir, Señor, quiero hacer un cambio en mi vida. Quiero 180 grados diferente. Quiero ser otro, Señor. Quiero cambiar. Nadie aquí es perfecto. Nadie. Y no crean que por ser pastor yo soy casi perfecto. No, lejos estoy de la perfección. Reconozco que tengo muchas fallas y hay otras fallas que a lo mejor ni me doy cuenta que tengo. Pero todos los días le pido al Señor que me ayude a ver esas áreas en donde tengo que cambiar. ¿Para qué? Para dar el otro paso, relacionarme con la gente de forma diferente, resolviendo mis tensiones, mis conflictos de una forma diferente. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, toma aún contigo 1 o 2 para que el asunto conste, según la boca de 2 o 3 testigos. Si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero hacemos exactamente lo opuesto. Si alguien falla contra mí, yo me voy a otro. Uli, vos sabés que Diego falló feo conmigo. Y Diego está aquí ni enterado que yo estoy enojado con él. Pero a vos te conté. Y vos que le amás como hermano a Diego, ensucias tu corazón porque el pastor se fue a hablar mal de él. ¿Entienden cómo actuamos? ¿Entienden cómo hacemos a veces como padres? Nos quejamos de uno y de otro hijo. Decimos, ese tu hermano me está por matar. Entonces ese hermano le toma rivalidad porque le ama al papá o le ama a la mamá. Y peor todavía, cuando yo como hijo hablo mal de yo como esposo hablo mal de mi esposa con mi hijo. Por ahí se escucha, ¿verdad? Esa tu mamá que es una loca. Ese tu papá que es un viejo cascarrabia. Entonces, ¿qué hago? Ensucio el corazón de mi hijo. Levanto fortalezas. Y eso no puede ser así. Y la Biblia tiene acá la fórmula. Primero a solas. Si no te escucha, trae 2 testigos. Si no te escucha,
Si no le escuchan los testigos, tráele a otra persona hasta que definitivamente, si no hay solución, termine eso. Por último, buscar un grupo de apoyo, hacer rendición de cuentas, hermano. Renunciemos a esa vida independiente y tengamos una vida codependiente. ¿Qué es una vida codependiente? Con mi esposa. Mi vida codependiente con mi esposa es no que yo dependo de ella, sino hay una simbiosis, hay una dependencia mutua. Ella depende de mí y yo de ella. Casi 35 años de casados. Y nos cuesta vivir de forma separada. 35 años de estar como matrimonio más 5 años de noviazgo. Ya estamos cuarenteando, hermano, de estar juntos. Y yo ya hasta su respiración ya conozco cuando ella está bien o ella está mal. El viernes me puse la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. ¿Y saben cómo andaba ella detrás mío? ¿Te sentís bien? ¿Por qué respirás así? ¿Qué te pasa? ¡No quería que se le muera al viejo! Porque hay una codependencia, hermano. Su vida ya es mi vida y mi vida es su vida. Amén. Entonces, hay una historia muy linda en la Biblia, la historia de Ruth, la moabita. Dice en el capítulo 3, versículo 18, y cuando vino su suegra, ésta le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ella le declaró todo lo que el hombre había hecho por ella y añadió, y me dio estos 40 kilos de cebada diciendo, para que no te vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, descansa, hija mía, hasta que sepas cómo resultan las cosas. Entonces Noemí le dejó tranquila a su nuera, ¿verdad? Era todo un plan, pero Ruth confiaba en su suegra, había una codependencia, ambas eran viudas, ellas quedaron desamparadas. Bueno, tengo que predicar otro día sobre la historia de Ruth porque es muy linda, pero esa es la vida del cristiano, esa es la vida del matrimonio en Cristo, esa es la vida de la familia en Cristo. Nosotros como pareja, como matrimonio, como padres, siempre tratamos de compartir todo con nuestros hijos, hoy que ya son grandes, ¿verdad? Tratar de que ellos estén al tanto de todo lo que nosotros sentimos, queremos, pensamos, deseamos, anhelamos, para que haya esa codependencia en la familia. No cada uno acá, otro allá, otro por allá, porque a veces hasta estamos juntos. ¿Saben qué? A veces hasta estamos juntos en una mesa, pero resulta que no hay conexión. Y hoy día, no tengo mi celular acá, pero ese aparatito ha producido tanto distanciamiento en las familias, que uno ve que la familia está en una sala viendo la tele y cada uno con su celular. Ahí la tele prendida, pero acá el celular. Cada uno con su celular. Algunos se sientan luego como nosotros en la mesa y ponen su celular al lado del plato. Y yo estoy tratando de desprenderme de ese aparatito y dejar lejos de la mesa. Para poder hablar en la mesa. Para poder comunicarnos, no hablar de problemas en la mesa, pero poder hablar. Amén. Así que puedo decir, todos o casi todos, amados hermanos, tenemos fortalezas. Todos o casi todos activamos esos mecanismos de defensa que le llama Freud en la psicología. ¿Para qué? Para usar caretas, para usar máscaras, para decir, tranquilo, pa, que no es cierto. Y si en esta mañana te identificaste con lo que estábamos compartiendo, si en esta mañana estás atravesando, Dios te trajo para eso a este lugar, o te conectó por Facebook para que Dios haga este efecto en tu vida, derribe esa fortaleza.
Qué diferente sería nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, si nosotros podemos, hermanos queridos, no usar máscaras, no levantar fortalezas, tener comunión unos con otros. No digo que venga y le cuente tu problema a todo el mundo. Por eso tenemos el sistema de grupos pequeños. Por eso tenemos los GPO, por eso tenemos líderes. Y si se nos dispersó, fue sencillamente por este tiempo muy difícil de la pandemia. Pero tanto yo como la pastora estamos retomando esos grupos. Y queremos que seas parte de la familia iglesia. No de apellido iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. Para abrir tu corazón. Para poder decir, Señor, aquí estoy. Para poder decirle a un hermano, a un líder, ayúdame. Tengo esta fortaleza en mi vida. Soy cascarrabia, soy plagueón, soy criticón, soy chismosa. Que caiga ese. Le culpo a todos los demás de mi problema. No, ahora levantarte como un hijo, una hija de Dios, con una identidad nueva. La identidad de Cristo, la identidad restaurada de un hijo o una hija total de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Por dónde vamos a empezar, hermanos? Por renovar mi identidad de hijo de Dios. Muchas personas dicen, no, todos somos cristianos. Yo sé que en el interior se le dice cristiano al ser humano, o sea, al hombre natural, y al indio no se le dice cristiano. Hay otros que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, para ser hijo de Dios hay que hacer una oración consciente y decirle al Señor que venga a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Y empezamos por ahí. Le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, le recibimos en nuestro corazón. Y después el Señor empieza el proceso. La salvación es gratuita, es inmediata, es instantánea. El proceso de sanidad, de restauración y de santidad es proceso, es lento. Y a veces hay que volver atrás y empezar de nuevo, volver atrás y empezar de nuevo. Pero espero que en el nombre de Jesús esto haya servido para que nos podamos analizar. A mí me hizo mucho bien volver a escudriñar estos versículos, esta palabra, y ahí poder marchar a un tiempo nuevo. Repitan conmigo, digan así: Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti, te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Renuncio a Satanás en mi vida y te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén y amén. El segundo paso es identificar la raíz de amargura en mi vida. Tal vez tus padres te abandonaron cuando eras chico. Tal vez tus padres se separaron. Tal vez se te murió uno de tus padres. Tal vez fuiste abusado o abusada en tu niñez, en tu adolescencia, sexualmente. Entonces necesitas derribar esa fortaleza. Tal vez viviste en la extrema pobreza y te despreciaban, te menospreciaban, te discriminaban por eso. Y esa raíz de amargura, esa fortaleza creció en tu corazón. Tal vez te cambiaste de país y ese cambio significó rechazo, discriminación. No sé, hay tantas raíces que se pudieron formar en tu vida. Y hoy quiero orar con todos aquellos que identifican que en su corazón el maligno, a través de personas muy cercanas, sembró esa semilla, esa raíz de amargura y contaminó todo el cuerpo.
Hay personas que dicen, pastor, a mí no me sale nada bien. Estoy seguro que si compro un circo se me muere el payaso. Nunca me salen bien las cosas. Es hora de analizar las fortalezas que tenemos dentro, las raíces de amargura. Es hora, hermanos, de asumir la culpa. Es hora de dejar de mirar en los demás y de culpar a los demás para decir, yo soy el principal culpable de lo que me está pasando. Amén. No importa cuál haya sido tu contexto, tu nueva identidad, tu identidad restaurada en Cristo, borra tu pasado, porque la palabra de Dios dice, quien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Tu espíritu revive, resucita con Cristo. Amén. Y el proceso de sanidad del alma lo hace el Espíritu Santo cada día, cuando te presentas delante de Él. Y no importa lo que hayas pasado. ¿Quieren que les cuente mi historia? Siéntense y vamos a continuar. No les voy a contar mi historia, muchos ya saben. Padres separados, un pasado de vicios, de alcohol, de vida desordenada. Pero vino la presencia de Dios. Vino la presencia del Espíritu Santo a mi vida. Y arrancó esas cosas. No soy perfecto, pero ¿saben qué? Camino en gozo, en felicidad con mi Señor. ¿Quién quiere pasar al altar? Si por favor los ujieres pueden mover esta mesa. El altar está abierto. Celebración, celebración por ti.